Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de contaminación atmosférica. Hoy veremos los contaminantes del aire. ¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿Qué es contaminación atmosférica? Dice que es la alteración de las características químicas, físicas o biológicas. ¿Ok? Alteración de sus características químicas, físicas o biológicas del aire ambiente en cantidades suficientes para producir, en forma directa o indirecta, efectos nocivos a los humanos. Para producir de forma directa o indirecta efectos nocivos a los humanos, a los seres vivos o a los bienes del hombre. La composición normal de la atmósfera es 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 1% de gases traza, ya sea neón, argón, helio, metano, xenón o criptón, etc. Las fuentes de contaminantes del aire. Tenemos fuentes fijas o puntuales, como las chimeneas, fuentes móviles, como los autos, los carros, y fuentes dispersas, que es las quemas a cielo abierto, explotación minera, actividades agropecuarias, etc. ¿Ok? Entonces tenemos tres fuentes de contaminación de aire. Generan gases, material particular o que es el polvo, y algunas de ellas olores y ruido. La contaminación del aire. Cuando se habla de contaminación del aire, generalmente se refieren a los contaminantes generados por la actividad humana. Entonces, en otras palabras, contaminantes antropogénicos. La electricidad, medios de transporte, la fabricación de bienes de consumo, alimentos, la cocción de los mismos, fabricación de medicinas o productos de limpieza, etc. Los sistemas energéticos constituyen componentes extremadamente complejos y amplios de las economías nacionales. Esto hace que la magnitud, ojo aquí, la magnitud de la tarea de recopilar en un informe completo las cantidades de cada tipo de combustible consumido por cada actividad de uso final sea considerable. Las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético son el resultado de la producción, la transformación, la gestión y el consumo de productos energéticos. El sector de la energía comprende dos actividades principales relacionadas con la quema de combustible. La primera, combustión en fuentes estacionarias, y la segunda, transporte o combustión en fuentes móviles. Cada una de estas actividades incluye diversas fuentes que emiten dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Las categorías de fuentes estacionarias de combustión incluyen industrias energéticas, que comprenden actividades tales como la extracción energética, la producción y la transformación energética, incluida la generación de electricidad, el refinado de petróleo, etc. Las emisiones procedentes de la autoproducción de electricidad también se incluyen en esta categoría de fuentes y se atribuyen a las categorías industriales en las que se produce la actividad de generación. Industrias manufactureras y construcción, que comprenden actividades tales como la producción de hierro y acero, producciones de metales no ferrosos, elaboración de productos químicos, pulpa, papel e imprenta, procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco, etc. Otros sectores tales como el comercial, institucional, el residencial y los de agricultura, silvicultura y pesca. Las categorías de fuentes móviles incluyen aviación civil, transporte por carretera, automóviles, camiones para servicio ligero, camiones para servicio pesado y autobuses, motocicletas, entre otros. Transporte ferroviario, también entra a tallar aquí, navegación y otras actividades de transporte, tales como el transporte de gas por tuberías. Clasificación de combustibles.
Es importante distinguir entre combustibles primarios, que son los que se encuentran en la naturaleza. ¿Okay? Los combustibles primarios son los que se encuentran en la naturaleza, como el carbón, el petróleo crudo y el gas natural, y combustibles secundarios o productos derivados tales como la gasolina, los lubricantes que derivan de los combustibles primarios. Los principales contaminantes del aire se clasifican en primarios y secundarios, como ya habíamos mencionado. Los primarios permanecen en la atmósfera y son emitidos por la fuente. Ya puede ser los óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas, mientras que los secundarios están sujetos a cambios químicos. Los secundarios están sujetos a cambios químicos, entre los que destacan los oxidantes fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el ozono, debiendo destacar que donde encontramos más contaminación atmosférica son aquellos lugares en alta industria. Un contaminante primario es un contaminante emitido directamente de una fuente de aire. Es un contaminante emitido directamente de una fuente de aire. Un contaminante secundario no es emitido directamente como tal, sino que se forma cuando otros contaminantes, o sea, que los contaminantes primarios, reaccionan en la atmósfera, tienen una reacción en la atmósfera. Los contaminantes primarios son aquellos procedentes directamente de las fuentes de emisión, por ejemplo, plomo, monóxido de carbón, óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, material particulado, entre otros. ¿Okay? Entonces los contaminantes primarios son aquellos procedentes directamente de la fuente de emisión. Mientras que los contaminantes secundarios son aquellos originados en el aire por la interacción entre dos o más contaminantes primarios o por su reacción con los componentes naturales de la atmósfera. Por ejemplo, el ozono, peroxiacetil nitrato, hidrocarburos, sulfatos, nitratos, ácido sulfúrico, material particulado, entre otros. Los combustibles fósiles. Uno de los rasgos característicos de la revolución industrial es la utilización de los combustibles fósiles para la obtención de energía térmica y eléctrica, requerida para cubrir las necesidades industriales y domésticas. Teníamos que solventar y cubrir algunas necesidades. El uso de los combustibles fósiles produce contaminantes físicos y químicos, con un impacto medioambiental negativo en los ecosistemas aéreos, terrestres y acuáticos, afectando directa e indirectamente al organismo humano. Los principales combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Cualquier material que contenga hidrocarburos, fabricado naturalmente y utilizado para generar energía, se considera un combustible fósil. Muy bien, repetimos entonces, cualquier material que contenga hidrocarburos, fabricado naturalmente y utilizado para generar energía, se considera un combustible fósil. Los combustibles fósiles se utilizan principalmente para energía térmica, trabajo y operaciones con maquinaria. Sin embargo, no solo se utilizan en esas situaciones concretas, ya que los combustibles fósiles están presentes en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, cada vez que encendemos las luces, probablemente estemos utilizando electricidad producida por la quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se producen biológicamente, pero ¿cómo se forman exactamente?
Los combustibles fósiles son los restos acumulados de organismos vivos, enterrados hace millones de años que sufren un proceso de transformación. Tienen un proceso de transformación estos organismos vivos que fueron enterrados hace millones de años por descomposición anaeróbica. Altas temperaturas y alta presión debido a la acumulación de capas de rocas, arena y lodo. Tradicionalmente, los combustibles fósiles se han dividido en tres tipos según su composición y origen: carbón, gas natural y petróleo. Ventajas e inconvenientes de los combustibles fósiles. La energía producida por los combustibles fósiles es mayor que la producida por una cantidad equivalente de otro recurso energético. Es la fuente con mayor poder calorífico. Muy bien. Los combustibles fósiles son una tecnología que se desarrolla a nivel mundial. No se trata de energía o transporte. Muchos productos vendidos en la actualidad se desarrollaron gracias a los combustibles fósiles. Por ejemplo, los ordenadores. Casi todo lo que hacemos en la vida actualmente está ligado, de una forma u otra, al consumo de un combustible fósil. Los combustibles fósiles son baratos y fiables. Los compuestos fósiles, como el carbón, son mucho más económicos al producir energía que cualquier otra fuente. Y esto es actualmente el por qué el uso de los combustibles fósiles, por un tema económico, ya que es más económico y puede rendir mejor que otras fuentes de energía. Los combustibles fósiles se han vuelto más seguros con el tiempo. Por ejemplo, las emisiones de carbón ahora se pueden capturar, condensar y liberar de manera más segura a través del agua. La tecnología disponible hace que la búsqueda de combustibles fósiles sea bastante simple. El transporte de combustibles fósiles es muy fácil. Generalmente se realiza a través de tuberías. Se hicieron grandes avances en la construcción y seguridad de las centrales eléctricas, por lo que hoy en día son muy fáciles de construir. Sin embargo, la energía nuclear sigue siendo muy peligrosa. Los combustibles fósiles son más fáciles de extraer, por lo tanto, son más baratos que las formas de energía convencional. Entonces nos podemos dar cuenta que la parte económica influye mucho en el tema de la elección de los combustibles fósiles. Los inconvenientes de los combustibles fósiles. Muy bien, ahora vamos a ver los inconvenientes. Dice que los combustibles fósiles son un recurso finito, ¿ok? Finito. Y la velocidad alarmante a la que se consume ha provocado un agotamiento sustancial de sus reservas. Además, se requieren de millones de años y condiciones específicas para reemplazar un combustible fósil. Muy bien, entonces si queremos tener un combustible fósil, requeriríamos de millones de años y aparte de algunas condiciones específicas, por lo cual es muy complicado renovarlos. Por eso se dice que es un recurso finito. Los hidrocarburos presentes en los combustibles fósiles, liberan gases de efecto invernadero, como el metano, el dióxido de carbono, etc., que pueden dañar la capa de ozono y contaminar el medio ambiente. Los combustibles fósiles son a menudo baratos debido a los subsidios. Muchos gobiernos tienden a subsidiar el precio de los combustibles fósiles en lugar de dejar que el mercado libre gobierne, haciendo que los precios sean más asequibles para los consumidores. Otras emisiones de gases dañinos derivadas del procesamiento de combustibles fósiles, como el monóxido de carbono y el dióxido de azufre, son responsables de la lluvia ácida, que supone un desastre para la ecología.
Los combustibles fósiles pueden dañar el medio ambiente por un error humano. También pueden derramarse durante el transporte, creando daños ambientales a medida que el producto se derrama. Esto es particularmente problemático para los productos derivados del petróleo. La extracción de combustibles fósiles ha puesto en peligro el equilibrio ambiental en algunas áreas. Además, la minería de carbón también ha puesto en peligro la vida de varios mineros. El agotamiento de los embalses ha hecho que la extracción de combustibles fósiles sea un asunto costoso. Es probablemente que esto afecte los precios del combustible en un futuro cercano. Los combustibles fósiles han contribuido directa e indirectamente al calentamiento global, un problema que se está combatiendo en todo el mundo. Muy bien, vamos a ver tres cuadros, tres tablas que reflejan los contaminantes químicos de los tres combustibles fósiles. Nos vamos a dar cuenta que el carbón contiene más contaminantes químicos que el petróleo y este a su vez más que el gas natural. Muy bien, entonces en el presente cuadro, la tabla número 1, dice los principales contaminantes químicos generados por la combustión del carbón. Gases y partículas. Aquí ya tenemos lo que es el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono y partículas. La parte inorgánica podemos encontrar el antimonio, arsénico, berilio, cloruro de hidrógeno, entre otros. Y entre orgánicos, acetaldehído, acetofenoma, acroleína, benceno, entre otros. Muy bien, esta tabla es del carbón. Y aquí tenemos la tabla número 2, principales contaminantes químicos generados por la combustión de petróleo. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar cuenta que tiene menos contaminantes químicos que el carbón. Muy bien, en el petróleo, ¿qué encontramos? Gases y partículas. Tenemos el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno o el monóxido de carbono y partículas. En inorgánicos también encontramos arsénico, berilio, cloruro de hidrógeno, entre otros, y en orgánicos acetaldehído, benceno, entre otros. ¿Ok? Pero tiene menos que el carbón. Y la tabla número 3 dice los principales contaminantes químicos generados por la combustión de gas natural. Gas natural. Tenemos los gases y partículas, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono y partículas. Inorgánicos tenemos arsénico, cadmio, cromo, cobalto, plomo, manganeso, mercurio, níquel y fósforo. Y en orgánicos, benceno, formaldehído, naftaleno, tolueno, entre otros. Sí, pero tiene menos gas natural que el petróleo y este tiene menos que el carbón. ¿Ok? Contaminantes físicos. Los dos principales contaminantes físicos atmosféricos. ¿Ok? Tenemos dos principales contaminantes físicos atmosféricos generados por el uso industrial y urbano de los combustibles fósiles, centrales térmicas, líneas de distribución eléctricas, industrias, vehículos de locomoción, etc. Son los acústicos y las radiaciones electromagnéticas. El impacto adverso sobre la salud humana será menor que el originado por los contaminantes químicos por dos motivos. Afectación únicamente de las personas que viven o trabajan en zonas próximas a las centrales térmicas, fábricas y líneas de distribución eléctrica de alta y media tensión. Y otra, la evidencia científica de los efectos sobre el organismo humano no son tan concluyentes. La contaminación acústica. ¿A qué nos referimos con la contaminación acústica? El ruido generado por el funcionamiento de las centrales térmicas y de los recintos industriales afectará a todas las personas que estén a un radio de unos cuantos kilómetros dependiendo de la intensidad de las fuentes emisoras.
de las pantallas amortiguadoras y de la dirección y fuerza de los vientos. Muy bien. El ruido moderado e intenso alterará el biorritmo natural del sueño-vigilia y producirá alteraciones neurológicas. Cefalea, migrañas, mareos, astenia, etc. y psicológicas, irritabilidad, hiperexcitabilidad, cambio de carácter, etc. También afectará negativamente al rendimiento físico e intelectual de las personas como consecuencia de no descansar y dormir en condiciones adecuadas. La contaminación electromagnética. La función celular y orgánica está basada, regulada y coordinada por diferencias de gradientes o potenciales iónicos y moleculares que generan radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia e intensidad. Esta actividad, inicialmente bioquímica y posteriormente electromagnética, queda expresada gráficamente con los electroencefalogramas, electrocardiogramas, electromiogramas, entre otras. Las ondas electromagnéticas generadas por las corrientes eléctricas y por las microondas, telefonía móvil, radiofrecuencias, telefrecuencias, radares civiles y militares, etc. Interfieren y distorsionan el funcionamiento normal del organismo humano. Aunque en la bibliografía científica hay cierta controversia, se han publicado con suficiente rigor metodológico diversos efectos nocivos en las personas expuestas. Los principales efectos perjudiciales son los siguientes. Primero, trastornos neurológicos como irritabilidad, cefalea. ¿Qué es cefalea? Es un dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de pesadez. Después tenemos astenia. ¿Qué es astenia? Es la debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas que en condiciones normales hace fácilmente. Después tenemos la hipotonía. ¿Qué es la hipotonía? Es la disminución de la tensión o del tono muscular o de la tonicidad de un órgano. Tenemos el síndrome de hiperexcitabilidad, somnolencia, alteraciones sensoriales, temblores y mareos. Entre otros tenemos los trastornos mentales. Muy bien, acá tenemos trastornos neurológicos y aquí trastornos mentales. Dice que hay alteración del humor y del carácter, depresiones, tendencias suicidas. Y después tenemos trastornos cardiopulmonares, alteraciones de la frecuencia cardíaca, modificaciones de la tensión arterial y alteraciones vasculares periféricas. Después tenemos trastornos reproductivos. Aquí tenemos las alteraciones del ciclo menstrual, abortos, infertilidad y disminución de la libido sexual. Tenemos un incremento de riesgo de algunos tipos de cáncer, como las leucemias agudas y los tumores del sistema nervioso central en la infancia. Después tenemos trastornos dermatológicos, dermatitis inespecíficas y alergias cutáneas. Después tenemos trastornos hormonales. Son las alteraciones en el ritmo y niveles de melatonina. ¿Qué es melatonina? Son las hormonas producidas en el cerebro que ayudan a regular el ciclo de sueño. Después, otro trastorno hormonal es la sustancia neurosecretoras y hormonas sexuales. ¿A qué se refiere con esto? La alteración de las hormonas sexuales es la alteración de la fecundación, implantación y embarazo. Los contaminantes químicos. Muy bien, aquí tenemos otro cuadro, otra tabla, que dice son los principales contaminantes generados en el proceso industrial de los combustibles fósiles. Los principales contaminantes. Tenemos los físicos, que son los acústicos y las radiaciones electromagnéticas, como ya hemos visto. Después tenemos los químicos. Por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono, que puede producir un estrés térmico, empeoramiento de la calidad global del aire, incidentes originados por temperaturas extremas,
enfermedades transmitidas por insectos, enfermedades transmitidas por el agua. Después tenemos los óxidos de nitrógeno, que está producido el smog, precipitaciones ácidas, tóxicos químicos, efecto invernadero, disminución de la visibilidad. Después tenemos el dióxido de azufre, las partículas y el monóxido de carbono. Tenemos sustancias químicas y peligrosas que se van a dividir en dos, inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas tenemos el arsénico, cadmio, cromo, cobalto, plomo, manganeso, mercurio, níquel, fósforo, y las orgánicas benceno, formaldehído, naftaleno, tolueno y pireno. Y después tenemos las sustancias radioactivas. Muy bien, la clase es hasta este punto el día de hoy, lo cual les voy a dejar con las preguntas que se desarrollarán en las clases en vivo. Una de las preguntas es, ¿qué es contaminación atmosférica? Otra, ¿cuál es la clasificación de combustibles? Otra pregunta, ¿qué es un combustible fósil? Otra pregunta, los combustibles fósiles se han dividido en tres tipos, según su composición y origen. ¿Cuáles son? Y otra pregunta, ¿quién tiene menos contaminantes químicos? Bien, el carbón, petróleo o gas natural, ¿no? ¿Cuál de ellos tres tiene menos contaminantes químicos? Muy bien, entonces eso es todo hasta el momento. Muchas gracias, cuídense.